Oremos a Dios, que Dios venga a darnos la unción de su Espíritu Santo mientras predicamos la palabra del Señor. Eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, estamos en tu presencia pidiéndote la unción de tu Espíritu Santo para facilitar la enseñanza de la palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los oyentes, sánales de sus enfermedades, perdona sus pecados. Tu presencia sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En estos momentos vamos a estar enseñando acerca del tema, acerca de la manifestación del reino de Dios, buscando la manifestación del reino de Dios en la tierra. Es decir, Dios se manifiesta con la humanidad a través de sus creyentes, los que son miembros de la iglesia del Señor. Para ser miembros de la iglesia del Señor, uno tiene que tener un nuevo nacimiento. Es decir, hemos sido transformados por Dios. En el momento que uno cree en Cristo como su Salvador, Dios nos transforma o nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Dios. En Colosenses capítulo 1, el verso 13 lee: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que los creyentes, los que han creído en Cristo Jesús, los que han mantenido su relación con Cristo, hemos sido transformados o trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, sea el reino de Jesucristo. Cristo es el rey sobre su reino, el rey, por así decirlo, el que gobierna el reino de las tinieblas es el diablo. Y todos nosotros como humanos nacimos primeramente en el reino de las tinieblas. Y de allí es importante que nosotros escuchemos la palabra del Señor, leamos la palabra del Señor y permitir que el Señor nos traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz, y lo hace a través del creyente aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. Es muy importante que cada creyente tengamos una relación personal con Dios. El- en el libro de Mateo capítulo 6 y el verso 33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que pasa en estos días es que el humano ora a Dios, pero no se queda silencio para escuchar qué es lo que Dios responde a las oraciones de uno. Dios responde. Dios oye la oración y responde conforme a nuestra necesidad. Este, el, el- la justicia de Dios es importante. No podemos evitar nosotros, o sea que no podemos buscar primeramente el reino y luego levantarnos y irnos el camino. Es decir, uno ora a Dios y luego sigue su propio camino, ¿no? Uno ora a Dios y espera que Dios lo guíe. Y es donde le falla. Y estamos estos días. Muchos oran a Dios, pero no se quedan
silencios en la presencia del Señor, esperando que Él dé su parecer en nuestra situación. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas añadidas son aquellas cosas que necesitamos en la vida para vivir adecuadamente. La comida, el agua, el vestido, y todas las demás cosas que uno necesita para hacer la vida. Dios las añade, pero es importante que nosotros pongamos atención, porque el reino de Dios y su justicia es muy importante. Nosotros como humanos necesitamos a Dios, necesitamos su gracia. Los problemas que estamos teniendo hoy día es simplemente porque nosotros como humanos hemos abandonado el camino de Dios, hemos abandonado su palabra, hemos abandonado una relación real y justa con Dios. Y lo que pasa muchos días, eh, muchas, muchas veces, es de que el hombre es engañado. Satanás nos engaña en el camino que vamos, el camino ancho, no, el camino que nos lleva a la victoria es el camino. En San Juan, capítulo 14, nos dice cuando Nicodemo eh, buscaba a Dios, eh, otra situación dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por medio de mí. Note que el camino viene antes de la verdad aquí en la Escritura. Es decir, nosotros tenemos que comenzar a hacer cambios, caminar el camino del Señor, porque la vida o el estilo de vida del creyente es mucho más diferente que la vida del humano que no ha conocido la gracia del Señor, porque el creyente que ha conocido la gracia del Señor no puede pecar, no debe de pecar, porque la naturaleza divina de Dios habita en el corazón del creyente. Cuando uno acepta la palabra del Señor, Cristo viene a vivir dentro de nuestras vidas a través de su Espíritu Santo que está en la tierra, porque hoy día Dios está en su trono, Cristo está sentado a la diestra de Dios, y la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo, vive dentro de nosotros y vive con nosotros. Es importante reconocer nosotros como creyentes que estamos viviendo dentro del reino de Dios. Es un reino espiritual, es un reino que el hombre natural no puede conocer este camino a menos que Dios, que abra su corazón a Dios y que Dios le alumbre y le indique que es importante o necesario ir a Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos compró, como que dice la palabra del Señor, usa la palabra que nos compró el reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Dios, en el reino divino del Señor. Y la palabra del Señor siempre está trabajando en nuestras vidas. En Isaías 55 y el verso 11 dice, así será
mi palabra que sale de mi boca, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Nota que la palabra del Señor será prosperada y hará lo que Dios quiere. La palabra de Dios es el poder divino del Señor. Mientras usted escuche la palabra del Señor, creyendo en la palabra, Dios puede hacer un milagro glorioso de salvación en su corazón y en su vida. Y es importante que cada uno de nosotros tengamos una experiencia personal que es la salvación de Dios. En Marcos capítulo 1 y el verso 15, lo tengo marcado mal, dice, decía, el tiempo se ha cumplido. Cristo está predicando, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, el hombre tiene que hacer un cambio en su vida, en su manera de vivir. Ya no puede echar maldiciones, ya no puede vivir como un borracho, ya no puede hacer cosas de la carne que llevan a suicidio, llegan a robos y vengan a toda suerte de pecados que inundan al ser humano, nos hacen la vida infeliz. Pero cuando uno se arrepiente, cambia de vida, y ese cambio de vida en Cristo Jesús es importante vivir. Mucha gente confiesa que Jesucristo es su Salvador, pero no vive la vida. Es importante el cambio de corazón, el cambio de vida. Y si no cambia de corazón, no puede o no debe de andar ya más conforme al mundo. Y Dios le da gracia a uno para vivir una vida distinta, una vida diferente. Uno no puede vivirla solo. Necesitamos la gracia del Señor. Y luego en 1 Corintios capítulo 3 nos dice acerca del creyente. Dice, porque somos nosotros colaboradores de Dios. En otras palabras, trabajamos juntamente con Dios. Es importante este compañerismo que tenemos, que Dios nos ha dado, que podemos trabajar en su obra, trabajando, anunciando la palabra del Señor, porque el poder para hacer cambios no está en nosotros que predicamos, está en la palabra de Dios. La palabra puede hacer cambios en su vida ahorita mismo mientras escucha usted la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia para seguir las escrituras que tenemos, que damos aquí, es importante que coja su Biblia y vuelva a ver el video de nuevo, escuche y lea la palabra de Dios y va a encontrar usted un milagro que va a aparecer en su corazón, en su vida. La palabra le va a dar una vida distinta, una vida nueva, una vida que lo lleva a la paz, la felicidad y va a tener un descanso, porque ahora anda colaborando con Dios y su palabra y encuentra que la palabra de Dios es poderosa para hacer cambios en su vida. Seguimos adelante en 1 Corintios 3:9 diciendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios está en efecto creando o ayudar
ayudando a su reino crecer, a su iglesia crecer, porque la iglesia es del Señor. La iglesia no es imaginación de ningún gobierno en la tierra. La iglesia es iglesia del Señor. Iglesia que debe de tener una relación con su Creador, una relación con Dios. Debemos de vivir una vida que sea distinta del mundo, una vida conforme a la palabra del Señor. Por eso Cristo cuando predicaba terminaba con sus mensajes diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, porque es muy importante que el hombre oiga la palabra del Señor, que tengamos oídos espirituales para buscar el reino de Dios, porque Dios es un Dios que no nos obliga, no nos forza, sí nos dice los beneficios que hay en seguir su camino y nos dice también lo que nos va a seguir si no lo obedecemos. Recuerde, hemos sido creados por Dios, hemos sido creados para Dios. Así que si caminamos un camino fuera de Dios, no espere que le vaya bien, porque le va a ir mal. La palabra del Señor es clara. Siguemos el camino de la luz o el camino de las tinieblas. No hay entre medio para ninguno de nosotros. Voy a parar aquí un momentito para orar por nosotros como humanos, que la palabra del Señor venga a tener un impacto en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra proporciona sanidad para nuestro espíritu y sanidad para nuestros cuerpos. Gracias por las bendiciones que nos proporcionas. Estamos agradecidos por las oraciones que respondes a nosotros. Padre eterno, bendice a cada uno de nuestros oyentes. Bendice sus vidas, bendice su familia, bendice sus hijos, bendice, Señor, espiritualmente, perdonando sus pecados, sanándolos de las enfermedades y dándoles victoria en las vidas de ellos. En el nombre de Jesús, que tu palabra venga a reposar en sus corazones de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. En Mateo 7 y el versículo 13 y 14 leer así. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Note que el consejo divino del Señor es que entremos por la puerta estrecha, porque el camino que nos lleva al cielo es angosto. Es decir, tiene sus leyes, es un camino santo, es un camino que nos da libertad, nos da descanso, porque el camino de las tinieblas nos trae muchos dolores, muchas enfermedades, muchos problemas, muchas cosas que el hombre no queremos, pero son cosas que pasan en la ley de las tinieblas. Dios es un Dios de misericordia. La vida sin el Creador es una vida destructiva. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos
da sanidad y nos da descanso. En Mateo 11, 29 y 30 nos dice, venid a mí. Este es Cristo invitando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. El camino del Señor es un camino mucho, 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 mucho mejor, más mejor que el camino de las tinieblas. El camino de Dios es un camino de libertad, es un camino de descanso, porque aquí vamos caminando un camino que Cristo nos va dando fuerza a través de su Espíritu Santo, que en la tierra nos da fuerza para vivir, fuerza para gozar una vida distinta, una vida nueva, porque no estamos solos. Dios nos dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, viene a vivir dentro de nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Invite a Cristo que entre a su corazón y Cristo va a entrar. Si usted le pide a Él de todo corazón y recuerde, es una vida distinta. No va a ser el mismo o la misma una vez que acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Porque ahora el reino de Dios es el cual usted va a vivir. Y el reino de Dios, Dios es el que nos da los reglamentos, las leyes bajo las cuales vamos a vivir. En San Juan 17:16 dice, Cristo orando al Padre, orando por sus discípulos, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te paras. El creyente vive en el mundo, pero no somos del mundo. Somos miembros del reino de Dios. Hemos sido creídos en Cristo y Cristo viene a vivir en nuestras vidas. Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este es el corazón natural, el corazón que el hombre vive en el reino de las tinieblas, y eso es lo que tiene en su corazón. Por eso es que necesitamos un cambio de corazón. Querido oyente, si estos mensajes son de beneficio para usted, por favor de pasar la palabra adelante, más adelante. Si es necesario hacer videos en español, con mucho gusto hago más eh, videos en español, pero es importante saber si hay una necesidad de ellos, entonces lo sigo haciendo, pero quiero saber eh, si, si son útiles para usted y tiene amistades que pueden invitarlos a que escuchen estos mensajes en español. Por mucho gusto seguiré haciendo, porque Dios es grande, Dios es fiel y Dios es amor. Encontrará usted mi correo electrónico
abajo entre los anuncios. Con mucho gusto estaré orando por ustedes y orando por su familia para que Dios los cuide, que Dios sea con ustedes y que Dios sea su Salvador. Invite a Cristo que entre a su corazón. Cristo le escucha. Cristo oye las oraciones, especialmente cuando el individuo con todo corazón busca a Dios. Digo con todo corazón porque el que no busca a Dios, sinceramente, no va a encontrarlo, porque Dios no se interesa en personas que no quieren amarle y servirle. Él se interesa en salvarlos y cuando Él los salva, Él va a cuidar de uno. Pero mucha gente ignora y no quiere seguir el camino de Dios porque se le hace un camino con muchas restricciones, pero es todo lo contrario. Es un camino donde hay libertad, es un camino donde hay gozo, es un camino donde hay paz, tranquilidad, es un camino que usted, si lo aprende a apreciar, no va a poder un camino como el camino del Señor. Que Dios ricamente bendiga a nuestros oyentes. Y recuerde, denos un like ahí, un saludo, haciéndonos saber que está escuchando y que si le gusta que sigamos enseñando la palabra del Señor en español. Y con mucho gusto seguiré haciendo. Dios ricamente les bendiga.